Hola a todos, que no os engañen, ¿vale? El vídeo de hoy va a tratar de datos, ya sabéis, desde perspectiva nuestra, desde otro punto de vista, pero a mí la idea básica es que no os engañe ese rebote de mercado, ¿vale? Las cosas no han cambiado, no digo que no puede subir, pero quiero daros un par de datos para ver que realmente ha subido el mercado por el posicionamiento o por el sobreposicionamiento en cobertura del mercado y veremos los datos macros, cómo cambian las perspectivas en los próximos meses o años, ¿vale? La idea de hoy es que veáis, y he preparado un par de gráficos simples, ¿vale? La idea de hoy es que veáis que realmente el mercado se ha visto un pequeño llamado gamma squeeze, o mejor dicho, hemos visto una demanda importante de calls a corto plazo con una reducción de volatilidad. Las carteras de volatilidad, ya sabéis, todo lo que es VIX o lo que es volatilidad en cartera, ¿vale? Necesita, digamos, como unas coberturas o se utiliza como coberturas en un portfolio. Y entonces muchas veces nos encontramos que cuando existen estas reducciones de volatilidad, debido a la necesidad de cobertura de la gente, eso rebota. El mercado rebota, ¿vale? Y vemos aquí claramente que tenemos periodos positivos en reducción de volatilidad. No quiero entrar en el detalle, tenéis vídeos donde explicamos todo esto, ¿vale? Pero lo más importante es que conozcáis este concepto. Y además, ¿qué se ha visto a muy corto plazo? ¿Qué ha añadido a este rebote? Hemos visto un posicionamiento, y aquí lo podéis mirar en la pantalla, ¿vale? Hemos visto un posicionamiento muy importante alrededor de los 4.000, que falta un cero, alrededor de los 4.000 en gamma, ¿vale? Hemos pasado a territorio de gamma positivo. ¿Eso porque es importante? Esto es importante porque el mercado ha rebotado, digamos, muy por algunas ganas de la gente para entrar, por apuestas a muy corto plazo, con calls a muy corto plazo, que ha hecho que el mercado salga del llamado gamma negativo o gamma dominado por los puts o por la negatividad o como queréis llamarlo. Esto ha hecho que el mercado, boom, tire y luego atraiga, porque los call balls atraen como un imán, ¿vale? El mercado hacia ellos. ¿Por qué? Porque la necesidad de cobertura de esta gente, de los market makers, cuando alguien tiene call, el market maker tiene que cubrir su gama comprando el activo subyacente. Lo mismo que pasó en Tesla, lo mismo que pasó en GameStop. Ahora lo hemos visto en muy pequeño, pero lo hemos visto en el mercado. Pero quiero que no os engañéis. ¿Por qué? Porque la situación actual, por desgracia, no es positiva. Y no quiero decir, no quiero hablar mal del mercado y que soy negativo. Lo único que digo es que, por desgracia, la situación macro no ha cambiado casi nada, ¿vale? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Y por qué podemos ver otra cosa del mercado? Podemos ver que el mercado actual, ¿vale? Si miramos las volatilidades del mercado actual, ¿vale? Comparadas con las volatilidades de otro mercado, podemos ver claramente, ¿vale? Aquí tenemos el COVID, ¿vale? Y aquí tenemos el pico de volatilidades, ¿ok? De Treasuries, Eurodólares y GFs. Si miráis aquí el pico abajo, digamos, estos son las volatilidades de las divisas. He cogido una cesta, ¿vale? Para que se vea mejor. Y aquí vemos que realmente podemos decir que la volatilidad en esas divisas sí que es bastante grande. ¿Y qué sabemos nosotros, así a bote pronto, del VIX y de las volatilidades del mercado, del mercado? Que no hemos llegado a esos mínimos, no hemos llegado a estos máximos. ¿Lo veis? Aquí, en comparación en comparación con estos picos de aquí, nosotros podemos claramente decir que toda esta bajada se ha hecho con digamos, un movimiento bastante restringido de la volatilidad. ¿Por qué? Muy fácil. Todo el mundo esperaba la bajada.
Todo el mundo ya se está hablando, que vamos a tener una bajada, que vamos a tener una bajada, que vamos a tener una bajada. ¿En qué se ha repercutido eso de que todo el mundo esperaba la bajada? Con muchísimos calls de VIX, ¿vale? Y con muchísimos put o estrategias put del S&P, ¿vale? De los índices. ¿Qué hemos visto? Realmente los índices caer un 20, 20 y pico %, pero con una volatilidad controlada. ¿Por qué es una volatilidad controlada? Porque todo el mundo iba cubierto. Todo el mundo iba cubierto. O no todo el mundo, pero la mayoría de los profesionales iban cubiertos. Y aquí viene el gran porqué. Si tú no estabas cubierto, ¿por qué no estabas cubierto si los profesionales sí que lo han estado? ¿Vale? ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en una distribución, ¿vale? Nos encontramos en una distribución donde os podemos ver que sigue el mercado sigue, ¿vale? Con muchísimas calls en la zona esta de 25-30, ¿vale? 40, ¿veis? Que aquí hay muchísima call. Esto es el VIX, ¿vale? Son calls de VIX. Por supuesto hay peña apuntando ahí alto, pero tener en cuenta que el gamma actual de esto, es decir, la posición está, aunque sean muchos lotes, 200.000 lotes de VIX de 75 para el vencimiento de octubre, ¿vale? Son operaciones importantes en dinero, por supuesto, pero son operaciones muy alejadas. Normalmente se está hablando que muchas de estas operaciones los puede tener inclusive los market makers. Los market makers que han vendido estas calls cubren sus colas, ¿vale? Por supuesto se cubren con mercado, pero además cubren sus colas con opciones muy fuera de dinero para tener el libro mejor cubierto, ¿vale? O mejor tener el libro mejor cubierto ante eventos inesperados, ¿vale? ¿Qué estamos viendo? Que tanto en los puts, y eso aquí viene el tema interesante, que en los puts también tenemos una acumulación masiva entre 25 y 30. Entonces, ¿qué vemos? Que el VIX está entre 25 a 35. A grosso modo, ¿vale? De distribución de VIX. Mercado bastante equilibrado. Es decir, cada vez que se va para abajo, es decir, se reduce la volatilidad, todo el mundo que estaba, digamos, en esa parte quita sus posiciones, eso rebalancea, y en el momento que llegamos a estos 35, un poquito por encima, todo el mundo se sale y está quitando su rebalanceo o sus posiciones de cobertura. ¿Hasta cuándo podremos aguantar o hasta cuándo es posible ver estos rebalanceos? Pues hasta cuando hay cobertura. Pero hay un problema, desde mi punto de vista, y el problema radica de que el VIX, ¿vale? O las posiciones, estas vienen a lo mejor de antes, ¿vale? Entonces se está reduciendo. ¿Qué significa que se está reduciendo? Significa que la gente no está reponiendo muchas de estas coberturas, ¿vale? Y se ve que la distribución de la volatilidad empieza a tener menos liquidez, es decir, hay menos gente. Sí que a corto plazo hay un incremento de volumen enorme, ¿vale? Pero a medio plazo vemos que como que es caro, ¿no? Cubrir. Todo esto nos hace pensar, ¿vale? Nos hace pensar que el siguiente movimiento va a ser más rápido con un incremento de volatilidad más fuerte. Lo digo porque no sé cuándo se va a producir este movimiento. Lo único que digo es que se puede esperar un aumento de volatilidad y un aumento de direccionalidad en el mercado. Aquí viene lo más importante. Direccionalidad para mí significa tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, en cuanto a la distribución, ¿vale? Estamos hablando de que podemos ver subidas bestias y bajadas bestias. ¿Por qué? Porque vemos en la distribución de la volatilidad, se ven estos, es como que hay una diferencia respecto a lo que había hasta ahora. Lo digo ¿por qué? Porque cuando hacéis estrategias, os estáis protegiendo o estáis haciendo estrategias a corto plazo o a medio plazo, que tengáis en cuenta esos cambios de la estructura de volatilidad que estamos viendo, ¿vale? Otra cosa interesante, y eso se me olvidó decirlo al principio, que era para rebote,
¿vale? Es un poquito el tema de por qué hemos rebotado, ¿no? Hemos hablado de la compra de los calls, hemos hablado de la posición de la gente, de quitar las coberturas. Hay mucha gente operando corto de volatilidad y cuando sube un poquito, es decir, largo de volatilidad, y cuando sube la volatilidad se quita. Esto hacen los flujos del mercado, que tenéis muchos vídeos en el YouTube hablando de estos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y otra cosa muy importante que vemos es la posición de la gente, ¿vale? Si hemos visto que se ha reducido la posición o la exposición al mercado. Y otra cosa muy importante que estamos viendo, que los que quedan en el mercado parece que estén cubiertos. Entonces, por eso también ha parado el mercado. Luego ha parado el mercado, han empezado a meterle calls al mercado, se ha reducido la volatilidad y esto ha hecho un efecto de rebote. Y eso es lo que quiero que no os engañen, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo que quiero que no se engañen? Porque hay un indicador bastante importante y este es el indicador del cash que tiene la gente. Hay mucho cash. El mercado no se va a ir a la miseria, ¿vale? Porque la gente tiene cash. Sigue teniendo cash. Y la gente están esperando y han esperado bajadas de mercado para ver. Ahora no están comprando, pero con esos movimientos al alza puede dar una falsa expectativa de que el mercado va a volver a la normalidad, ¿vale? Vamos a dejar que los datos macroeconómicos y la posición o el posicionamiento de la gente nos indique qué se tiene que hacer en el futuro. Yo no digo que el mercado no pueda empezar a subir. Todo es posible. ¿Por qué? Porque hay dinero. Mis expectativas son que vamos a empezar a volver a hacer QE3. QE3, no, QE infinito. ¿Por qué? Porque ya se está regalando dinero. La gente no tiene dinero. La gente no puede pagar, ¿vale? Y no descartamos que puede venir, o yo no descarto que puede venir otra tanda de ayudas. Los llamarán de otra forma, pero será otra tanda de ayudas, ¿vale? Sé que mucha gente no coincide conmigo y dice que no podemos ir a esto porque la inflación ya nos está matando, pero es posible. Hay cash aún en el mercado, ¿vale? Ese dinero que se ha imprimido en algún lado está pendiente de invertir. Entonces puede haber movimientos falsos y sé que muchos de vosotros tenéis aún ahorros. Y me gustaría que tengáis en cuenta una cosa. Si no has cubierto antes, intenta cubrirte ahora. Y no esperes y no dejes que la incertidumbre se lleve a tu cartera. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde no sabemos hacia dónde va el mercado. Claramente está totalmente descontrolado el mercado. ¿Por qué? Porque en toda la historia solo se ha visto una vez un evento donde tenemos muchísima inflación y una posible recesión. ¿Por qué una posible recesión? Porque los gobiernos nos quieren llevar a recesión. ¿Por qué? Para reducir la inflación. Y además los gobiernos, como he publicado esta mañana en Twitter, nos están poniendo de que ya se están mandando ayudas. Ayudas a empezar la escuela. En Estados Unidos, el estado de California, pues está regalando dinero, no sé si a todo el mundo o a casi todo el mundo. Entonces quiero que no os engañen. A mí me han engañado con la volatilidad. ¿Por qué? Porque yo esperaba un momento mucho más fuerte. Ahora he aprendido a leer el mercado, estoy viendo el mercado y veo que las condiciones han cambiado. ¿Vale? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y quiero que os quedéis con esta copla. ¿Qué expectativas tengo? Mis expectativas son aumento de volatilidad, ¿vale? Y aumento de rangos. Siempre y cuando nos quedamos en el territorio de gamma negativo. ¿Qué es un territorio de gamma negativo? Un territorio de gamma negativo, ¿vale? Es un territorio donde la posición de los market makers, ¿vale? Como podemos ver todo este año, menos estas fechas de aquí de marzo y al principio de año, ¿vale? Todas estas han sido dominadas por puts, ¿vale? O por gamma de put, o por gamma negativa que se llama también, ¿vale? Entonces, lo que vemos nosotros, o lo que espero, si no empezamos a hacer lo mismo, que nos ponemos encima y vemos el mercado tranquilizándose, ¿vale? Que lo veo muy poco probable. Si nos quedamos con gamma negativa, vamos a seguir viendo bandazos, ¿vale? ¿Y qué significa un bandazo? Que puede subir el SP un 3% un día y te puede bajar un 5% al día siguiente. Y eso es lo que estoy avisando. No sé cómo va a ir la macroeconomía, porque no soy adivino, ¿vale? Yo no te voy a decir, no, es que vamos a ir mal o vamos a ir bien. No lo sé. Yo lo único que sé
que el aumento de volatilidad va a ser grande y entonces las estrategias que estamos haciendo, y más nosotros que queremos operar más volatilidad, queremos mirar operaciones que aprovechen estos incrementos y reducciones de volatilidad, yo creo que es muy importante. Todos los datos macro, todo lo que tienes, te lo dice el mainstream. Eso yo no me voy a ocupar de ello. ¿Por qué? Porque para mí es una pérdida de tiempo decirte cómo está y si van a subir tipos o van a bajar tipos y los porcentajes que hay. ¿Vale? No, yo os quiero hablar de las perspectivas que nosotros vemos en el mercado. Eso es lo que hay. Otra cosa interesante, y con eso ya acabo, es un dato, ¿vale? De cómo, sé que mucha gente nos hablaba, ¿no? de las expiraciones y de las volatilidades y de rebotes de los mercados, ¿vale? Después de cada vencimiento de opciones en este año, ¿vale? En 2022, recordar el gráfico anterior, y para no recordarlo os lo voy a poner, ¿vale? A ver si lo puedo poner todo en la misma pantalla. ¿Creéis que lo voy a conseguir? Lo voy a conseguir. ¿Vale? Esto es 2022, ¿vale? Hemos hablado que todo ha sido gamma negativa, es decir, gamma dominado por puts, ¿ok? O por calls cortos o puts largos, bueno, como queréis llamar. Es decir, básicamente, el market maker, cada vez que bajaba el mercado, él tenía que vender más futuros, ¿vale? Cada vez que bajaba el mercado, él tenía que vender más subyacente, en este caso futuros, ¿vale? Para cubrir su posición. Y siempre decíamos que después del vencimiento podemos tener rebotes, ¿vale? ¿Por qué? Porque las opciones vencen, las coberturas se quitan y el market maker compra su futuro, ¿vale? Aquí están los datos, ¿vale? Es decir, vemos que el rendimiento diario daily return el mismo día, el rendimiento diario, ¿vale? Y de una semana después vemos rendimientos positivos después de las expiraciones de opciones. Es decir, algo se supone que tiene que tener la gama de las opciones, ¿vale? Se supone, ¿ok? Es verdad que es difícil de interpretarlo, llevamos bastante tiempo en esto, yo creo que nos consideramos ya, puedo considerar una persona que entiende un poquito el gamma, no te digo que lo entienda completamente, pero lo entiendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber al final todo, ¿vale? Pero se puede entender. ¿Y por qué digo que esto es importante tenerlo en cuenta? ¿Vale? Aquí. Porque es una oportunidad que se puede aprovechar, ¿vale? Os recuerdo, si no habéis cubierto la cartera, ¿vale? Os recuerdo que tenemos un canal en YouTube donde hablamos de coberturas de cartera, tenemos un cursito de coberturas de cartera, intentamos divulgar todo este mensaje de opciones a tener en cuenta a la hora de tener vuestras estrategias, y nunca es tarde. El mercado, con estas subidas y bajadas, está dando oportunidades para volver a cubrir tu cartera. La expectativa nuestra para los próximos meses es que vamos a depender de los resultados macroeconómicos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la gente que queda está bastante cubierta, ¿vale? Esas coberturas van venciendo, se está renovando de vez en cuando, pero si los datos macros van a cambiar, esas grandes carteras o esos grandes profesionales van a empezar a deshacer posición. Vence la cobertura, en vez de renovar cobertura, nos podemos ir a quitar posición. Y eso va a hacer que habrá menos cobertura, es decir, que se liquidará es decir, cambiará la liquidez del mercado de las opciones, porque habrá menos gente operando, ¿vale? Y puede haber un aumento de volatilidad con una reducción es decir, con una caída del mercado. Pero eso no lo sé. Yo solo os digo que qué tenéis que mirar y qué son los datos que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, todos estos datos están disponibles en internet y los tenéis a vuestro alcance porque son gratuitos. Señores, todo ha sido. No quiero nada más. Nos vemos. Hasta luego.